Consideraciones terminológicas. Es función propia del órgano jurisdiccional aplicar el derecho a los casos concretos, desplegando actividades como la determinación de los hechos y la norma aplicable, la determinación de la vigencia y el ámbito espacial de la aplicación de la norma, la interpretación y la integración. La integración se realiza con el fin de colmar dicho vacío. A este problema de ausencia de regulación de un caso dado, la doctrina lo ha denominado lagunas de la ley o lagunas del derecho. Las lagunas de la ley son aquellos vacíos de regulación legal respecto de un caso determinado. Lagunas del derecho, el vacío se daría no solo en el derecho legislado, sino en todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, si el órgano judicial es el encargado de colmar el vacío, dado que es una autoridad productora de normas jurídicas, parece inapropiada la denominación lagunas del derecho, porque el silencio existente en la ley es solucionado dentro del derecho. Si el vacío se diera en el derecho, no podría subsanarse sino acudiendo a elementos ajenos a él. El dogma de la plenitud hermética del derecho. El dogma de la plenitud está prácticamente superado, sobre todo en ordenamientos jurídicos, como en el nuestro, en que el legislador reconoce la presencia de vacíos y proporciona procedimientos para eliminarlos. Analizaremos algunas posiciones relevantes sobre el tema, como la doctrina de la escuela de la exégesis. Con la escuela de la exégesis como corolario de la concepción estatal y legalista del derecho, la consagración del Estado como único productor de normas jurídicas, la ley como única expresión del derecho y, en consecuencia, única fuente de aplicación por parte de los jueces, constituyen las características principales de la concepción de la exégesis francesa. La doctrina de Hans Kelsen. Hans Kelsen llega a la misma conclusión de la ausencia de lagunas en el ordenamiento jurídico, rechazando que pueda afirmarse que en el derecho válido existan casos que no puedan resolverse conforme una regla general aplicable. En la teoría pura del derecho, el autor distingue lagunas lógicas, lagunas técnicas y lagunas axiológicas. Tenemos la doctrina de Giorgio Del Vecchio. El autor italiano sostiene que en el ordenamiento jurídico no hay lagunas, sencillamente porque hay jueces. Cuando una cuestión de hecho no está previsto legalmente, son los jueces los encargados de solucionar el vacío conforme determinados remedios jurídicos de que siempre disponen. Integridad como propósito del legislador. Conviene destacar para concluir que si bien la integridad no puede constituir un dogma en virtud de ser las lagunas la incuestionable consecuencia naturales, limitaciones de la condición humana, que impiden al legislador la previsión de todas las circunstancias futuras que puedan presentarse debido al continuo desarrollo de la realidad social. El debate sobre la admisión de la existencia o no de las lagunas en el ordenamiento jurídico parece tener mayor trascendencia en aquellos sistemas en los que existe una regla que prescribe la exigencia de que el juez debe expedirse en todo caso sobre la base de una norma del sistema, sin posibilidad de excusarse de hacerlo en razón de la inexistencia de esta. Las lagunas de la ley. En la concepción de Archouro y Bouleyin, un cierto caso constituye una laguna de un determinado sistema normativo cuando ese sistema no correlaciona el caso con alguna calificación normativa de determinada conducta. Existe laguna cuando un determinado caso concreto no puede subsumirse en los géneros normativos legales. Por su parte, Roberto Bobbio efectuó la distinción de las lagunas legales en subjetivas y objetivas, teniendo en cuenta los motivos que las originan. Las lagunas objetivas son aquellas que el legislador no previó ni hubiera podido prever porque son originadas posteriormente a la elaboración legislativa en virtud del desarrollo y
evolución de las relaciones sociales, las nuevas invenciones y toda otra causa que provoque la obsolencia de los textos legales, ajenas a la voluntad del legislador. También distingue el jurista italiano entre las lagunas praeter legem y las lagunas intra legem, en función a la forma en la que se ha hecho la regulación de una determinada materia. Las lagunas praeter legem son aquellas que surgen en virtud de las normas expresas, son demasiado particulares, prevén ciertos casos y dejan otros sin comprender. Procedimientos de integración. Admitida la presencia de lagunas en un ordenamiento jurídico, el problema principal radica en la manera en que éstas deben ser colmadas para obtener la solución que se dará al caso al que se atribuye el vacío normativo. Precisamente, en función de la forma en que debe llevarse a cabo la integración, pueden distinguirse, siguiendo la terminología de Carneluti, dos sistemas, las cuales son la heterointegración y la autointegración. Como señala Norberto Bobbio, si bien un ordenamiento jurídico cualquiera considerado estáticamente puede aparecer como incompleto, en su consideración dinámica, es decir, viendo al derecho en un movimiento en función del proceso de su producción y aplicación por los diferentes órganos normativos, se evidencia su condición de completable. La heterointegración puede llevarse a cabo por distintas vías, recurriendo a ordenamientos diversos. Conforme al método tradicional, se propicia remitir el derecho natural, entendiendo a este como aquel derecho perfecto en el que se fue fundada toda positividad jurídica y en el cual se encuentran todas las soluciones. En esta línea de pensamiento puede citarse como el ejemplo el artículo número 7 del Código Civil Austriaco de 1812. Un derecho modelo o ordenamientos contemporáneos como el derecho de otro sistema jurídico. Esta segunda posibilidad de heterointegración puede asumir tres formas. En primero, mediante el recurso a la costumbre jurídica. En segundo, mediante el recurso al poder creativo del juez, tal como lo establece el citado al artículo 1 del Código Civil suizo. Por último, mediante el recurso a la opinión de los científicos del derecho, como ocurría en la antigüedad, cuando se consideraban vinculantes los puntos de vista de prestigiosos doctrinarios para la solución de este tipo de cosas. La autointegración. La autointegración consiste en la solución de los problemas de ausencia de regulación dentro del mismo sistema jurídico en el que se presenta la laguna, sin acudir a otros ordenamientos o recurriendo solo mínimamente a manifestaciones diversas de la ley, utilizándose principalmente dos procedimientos. La primera, el recurso a la analogía, y en segundo, el recurso a los principios generales del derecho. Analizando el funcionamiento de la analogía y de los principios, ambos procedimientos establecidos en la referida disposición para llevar a cabo la actividad integradora del derecho. La analogía. La analogía consiste en un procedimiento por el cual, cuando un caso no está previsto en la ley, se recurre a uno similar que sí está regulado y se le aplica a aquella regulación prevista para este. Para Norberto Bobbio, la analogía es el procedimiento por el cual se atribuye a un caso no regulado el mismo tratamiento de un caso regulado similarmente, y a su vez el juez debe realizar complejas operaciones lógicas valorativas tendientes al conocimiento y decisión de la cuestión concreta. La primera de
La primera de ellas es la determinación del hecho que constituye el caso concreto. El juez debe hacer una reconstrucción intelectual del hecho, teniendo en cuenta los elementos relevantes constatados. Una vez verificados los hechos constitutivos del caso, el juez realiza su evaluación jurídica según el marco configurado por la norma que contempla en su enunciado. El juez, una vez acreditados los hechos que configuran el caso y separados a partir de una valoración de ellos, los datos relevantes del mismo, fracasa en la búsqueda de una norma que lo comprenda. La analogía y la interpretación extensiva. Es importante distinguir el recurso de la analogía de la interpretación extensiva. La diferencia básica radica en que el primero constituye un procedimiento de integración y la segunda una tarea interpretativa. La analogía no dispone de una norma que regule el caso, por lo cual se trabaja en base de uno similar, que tenga regulación jurídica y extienda a aquel las consecuencias establecidas por este. El juez, en el segundo caso, en interpretación extensiva, el juez cuenta con una norma que regule el caso, sobre la cual realiza la interpretación. Analogía legis y analogía iuris. Las diferencias más características serían que la analogía iuris, a pesar de que sugiere el nombre, tal como se refiere Bobbio, no tiene nada que ver con un razonamiento analógico, dado que si bien constituye un procedimiento de integración para colmar las lagunas, se lleva a cabo recurriendo a los principios generales del derecho, mientras que la analogía legis es el procedimiento de integración tal como lo hemos escrito hasta aquí, por el que se recurre a un caso analógico regulado por una norma jurídica determinada. Los principios generales del derecho. Existen diferentes criterios para conceptualizar los principios generales del derecho, pero pese a ello debemos formular una definición para iniciar en su estudio como recurso del que se vale el juez en la actividad integrativa en caso de existir un vacío legal no subsanable por vía de la analogía. También podemos decir que son enunciaciones de valor genérico que condicionan y orientan la comprensión del ordenamiento jurídico, tanto para su aplicación e integración como para la elaboración de nuevas normas. Caracterización de las posiciones naturalista y positivista. En lo que respecta a la concepción sobre los principios generales del derecho, los juristas difieren según se ubiquen en la postura naturalista y positivista del derecho. Desde el naturalismo, los generales del derecho conciben como principios suprapositivos que forman parte del derecho natural, inmutables y universales, aplicables a todo ordenamiento jurídico particular. Para el naturalismo cristiano, estos principios surgen de aquellos postulados de la ley natural, mientras la cuestión en el derecho argentino. En materia civil, como ya adelantamos, con respecto a la integración en el derecho civil, los procedimientos para realizarla están establecidos en el artículo 2 del Código Civil, que bajo el título de interpretación menciona las pautas o criterios para realizar esta actividad, incluyendo recursos muy utilizados en la integración de la ley, es decir, para colmar los espacios o indeterminaciones normativas, como acudir a las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Cuando un supuesto de hecho no ha sido previsto en una norma de derecho civil, el juez debe recurrir en primer término al procedimiento de la analogía
aplicando al caso concreto la regulación prevista para otro caso con el que tenga similitudes relevantes. En materia penal, hablamos del principio de legalidad, que es uno de los más importantes, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. El principio de legalidad excluye toda posibilidad de integración en materia penal, por cuanto si la conducta no se encuentra establecida en la ley penal al momento del hecho, no será antijurídica y por tanto no podrá ser penada. Básicamente, el principio de legalidad es un principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinan un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón, se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica.